Se va acercando la oportunidad de definir cómo van a ser los equipos sudamericanos en el Mundial 2026 y me parecía muy buena idea poder hablar con Juanma Maldonado de lo que puede ser Brasil y su actualidad. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de la selección brasileña de Dorival, vamos a hablar de algunos temas que están golpeando la actualidad directa de esa selección brasileña, Neymar, Endrick, las posiciones a cubrir dentro de esta convocatoria de Dorival. Sobre todo vamos a hablar también un poquito de esa convocatoria, de la sensación que puede tener, ¿no?, la gente desde fuera viendo esta selección brasileña, qué le falta, qué necesita. Vamos a hablarlo todo con Juanma Maldonado, Fútbol y Progreso en Twitter y en Instagram, un auténtico experto relacionado con el fútbol brasileño y que nos va a enseñar y que nos va a dar una perspectiva muy certera de lo que puede ser el fútbol al otro lado del Atlántico y por supuesto, ¿no?, yo creo que su mirada es muy importante para entender qué está pasando y qué puede necesitar Brasil de cara a ese Mundial de 2026 en el que quiere recuperar el trono. Así que no me extiendo más y os dejo con la charlita que he tenido con Juanma Maldonado. Bueno, pues ya estoy aquí, estoy con Juanma Maldonado, que si no lo conocéis, deberíais conocerlo, porque es una de las referencias absolutas en Twitter para hablar de fútbol brasileño. Y hoy vamos a hacer lo propio, precisamente, sobre la Seleção, sobre la selección brasileña, una selección brasileña que está algo agitada, que ve que ha perdido un poquito el trono en Sudamérica y que quiere volver a recuperarlo, precisamente mirando al Mundial 2026. Y de eso vamos a hablar precisamente con Juanma. Un placer tenerte de nuevo en el canal, Juanma, ¿cómo estás? Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Brasil, vamos a hablar un poquito de lo que está pretendiendo Dorival con esa última convocatoria y sobre todo con la sensación, ¿no?, de que hay varios temas tensos que se están moviendo alrededor de varios jugadores que en teoría parecía, ¿no?, que podían ser firmes candidatos a estar en la selección de cara a 2026. Veremos si hay alguno que pueda bailar. Pero lo primero que quiero es que me cuentes, ¿no?, un poquito qué te parece la convocatoria de Dorival, sobre todo para estos partidos que vamos a tener en noviembre y sobre todo de cara a lo que está siendo un poquito, ¿no?, el recorrido de esta Brasil ahora de Dorival. Bueno, la convocatoria siempre va a tener sus elogios y sus quejas, que al final cada persona tenemos un seleccionador dentro. A mí no me parece mala. Es cierto que, bueno, que al final, para mí mucho del problema de Brasil viene desde la base. Yo veo los equipos de la base de Brasil y siempre está muy definido que los mejores jugadores actualmente son los extremos. Después, bueno, sí, despunta un delantero, despunta un central, pero ciertos perfiles que creo que se debería de trabajar desde la base y para hacer todo un poco más coordinado, más organizado. Pero lo que es la convocatoria en sí, pues bueno, no me parece mala dentro de las quejas de, bueno, yo sacaría uno, metería otro, tal. Sí me gusta mucho la inclusión de Murillo, del jugador de Nottingham Forest, al cual conozco desde la base desde Temporadón, ¿eh? Corinthians. Sí, sí, de la base de Temporadón están Corinthians. haciendo. De hecho, en abril de 2023 fue cuando debutó con el primer equipo de Corinthians contra Palmeiras. Y vamos, lo sé porque lo busqué en mi perfil y tenía un tweet nombrándolo de que ojito a este central con mucho poderío físico, tal, que va a debutar esta noche con Corinthians. Y al final, pues en un año y medio, menos de 2 años, se ha convertido incluso en uno de los jugadores revelaciones de la Premier League. Un jugador muy llamativo, un jugador que va a ser seguramente importante, ¿no?, el futuro de Brasil si sigue a este ritmo. Me ha gustado una cosa que has dicho justo al principio, ¿no?, la creación de diversos perfiles, ¿no?, o que desde la base se fomenten, ¿no?, según qué perfiles. ¿Dónde crees que ha perdido más nivel Brasil a nivel colectivo? Porque me parece fundamentalmente interesante este tema, porque sí que pienso que Brasil ha perdido algo de identidad al respecto de la creatividad que suele ser típica, ¿no?, en el conjunto brasileño. ¿Y dónde crees que puede estar el problema? Porque más allá de esa proliferación de perfiles, creo que más allá de que el perfil sea creativo o no, o que fomente que haya un nivel determinado en una posición u otra, creo que también es importante tener en cuenta que igual no tiene el nivel para estar en la selección brasileña, aunque sea ese tipo de perfil, y eso es lo que quizá está frenando ciertos jugadores a llegar al último paso, ¿no?, que es precisamente la representación internacional de una selección como la brasileña. ¿Cómo lo ves tú? Sí, por ejemplo, para mí tanto el lateral izquierdo como el lateral derecho me parece la mayor bajada de nivel en los últimos años, pero es que veo
el último torneo, por ejemplo, internacional que he visto, que fue hace un mes, el Sudamericano Sub-15, que podían disputar los chavales de hasta 16 años porque el año pasado no se pudo disputar, pues igual, falta de identidad, como tú comentas, de los clásicos laterales brasileños. Veo más atletas que futbolistas, veo más, sí, el que despunta porque es muy potente, porque va al espacio, pero poca técnica. Después, creo que no es casualidad que el mejor de ese equipo sea Juan Pablo, de Bahía, y el mejor del Mundial Sub-20 sea Estevao, también extremo, todos extremos. Al final, Vinicius Junior extremo. Creo que se están yendo demasiado hacia los extremos y una falta de referencia, por supuesto, como comento, en los laterales y en esa figura del 10. Me falta un Ronaldinho, ¿no? Alguien en el que no sea solamente el último pase, sino que, no sé, ¿me entiendes? Vamos, me entiendo perfectamente. Que tenga esa magia y levante un poco. Es verdad que el fútbol ha evolucionado también a mucho más físico, tal, pero esa figura determinante, por ejemplo, Ganso el año pasado, sin ser físico, pero en un juego colectivo de Diniz, fue esa figura de ese Ronaldinho para Fluminense que ganó Libertadores. Sin ser el mejor jugador de Fluminense, sí tuvo muchísima importancia en la consecución del torneo. Y bueno, por supuesto, la figura del 9, que sí es cierto que ahora mismo está Igor Jesús de Botafogo, que habrá que ver cómo evoluciona. Endic tiene 18 años, Víctor Roque creo que tiene 19 o 20 también. Kawhi Elías, que fue también el que cité antes del año pasado del Sudamericano Sub-17, pues ya este año por fin se ha metido en la dinámica del primer equipo y además está evolucionando muchísimo, porque era un jugador de área puro cuando era más joven, cuando era un crío. Y ahora que está madurando un poquito más con 18 años, está jugando muchísimo mejor fuera del área este año. En fin, lo que creo es que sobre todo se están centrando demasiado en los extremos. Sí. De hecho, mira, estaba pensando, según has dicho Cabo Elías, me ha venido a la mente Mateus Reis, que también brilló precisamente en el Sub-17, jugador del que habré hecho vídeo, no sé si cuando salga este vídeo ya habrá salido, pero tengo vídeo preparado sobre él porque me ha parecido curiosa su historia. Y sí, ¿no? Es representativo, ¿no? Que se ha perdido quizá a ese lateral con llegada, pero con capacidad también a nivel defensivo. Por prescindir un poco de esa figura, se han ganado muchos perfiles de jugadores evidentemente superiores a nivel de extremo, pero hay muy poquita participación de jugadores por dentro y con esa magia, ¿no? A la hora de jugar entre líneas. Me lo pones votando. Figura referencial importantísima en esta Brasil que no está pudiendo representar a Brasil por las continuas lesiones que están teniendo. De hecho, noticia, Neymar Jr., se ha convertido un poco en noticia también en el fútbol saudí porque parece que Al Hilal quiere prescindir de él en enero. Parece que le va a rescindir el contrato. ¿Qué sensación tienes con Neymar? Porque es verdad que su recuperación y su vuelta a los campos de fútbol no ha sido muy placentera, ni mucho menos. Y la sensación era que podía ser un jugador muy rescatable, ¿no? Para 2026. ¿Qué sensaciones te deja? Porque quizá es el jugador, ¿no? Que le falta a Brasil hoy por dentro. A día de hoy yo no soy muy a favor de que Neymar vaya con Brasil, porque me parece, pues como comentas, que al final está en continuas lesiones. Después es verdad que su vida privada, que bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no sé, deja un poquito así, demasiado mediático, demasiado show, tal. Y claro, para mí, por ejemplo, sí iría a la convocatoria, pero va a aceptar Neymar un rol que yo le daría, que es, vas a ser suplente, a priori, no vas a ser el 10 porque sí, y si el partido se complica, sales. Si te lo ganas, sales de titular. Pero creo que esa figura de Neymar, ese rol Neymar no lo va a aceptar. Entonces, ¿debe de esperar Brasil a Neymar para ser la que se supone que debía ser? Pues yo tengo mis reticencias con Neymar, la verdad. Pero es cierto que es que hace falta un líder, porque el mejor jugador de la selección brasileña es Vinicius Junior, pero no tiene para mí no tiene ese carisma de líder, ni no tiene ese carisma de líder. Y sí, entonces... si se centrara un poquito en Vinicius, y no hablo con lo extradeportivo, ni mucho menos, entenderlo como en el campo. Si se centrara un poquito en el campo, en el sentido de ser un jugador un poco más influyente por el carril central,
probablemente dejaríamos de hablar un poco de esa sensación, ¿no?, de inestabilidad, porque si algo le sobran precisamente a Brasil, como hemos comentado, son extremos. Creo que esa posición del lateral izquierdo, del extremo izquierdo, estaría muy bien representada y creo que Vinicius ganaría mucho peso. Lo que no sé si le veo es capacidad para ser ese tipo de jugador, al menos por ahora. Y da la sensación de que incluso su viaje va más hacia un delantero centro con mucha movilidad que hacia un 10, ¿no? Y es por eso que sí que pienso, ¿no?, que Neymar es un jugador que necesita Brasil, aunque no sé si es el jugador que necesita Brasil, ¿no? Que es un poco a lo que íbamos. Sí, sí, totalmente de acuerdo que ese perfil es el necesario, es el Ronaldinho, como he dicho antes, ¿no? Ese 10 clásico que hace magia, que da último pase, que remata portería. Pero sí, Vinicius creo que por sus características es muy difícil que juegue en esa posición del 10. Muy Sí veo difícil. más que se meta hacia el interior en conducciones, lo apoya Rafinha, Lucas Paquetá desde atrás. Después hay Bruno Guimaraes, para mí debería dar un paso adelante y nunca lo da con la selección, y para mí sería un futbolista fundamental para la salida de pelota y para también la llegada que tiene con el golpeo de fuera del área. En fin, creo que sí, que está huérfano tanto de ese 10 como de ese perfil, ese líder, esa figura dentro del campo de líder, que sí es cierto que como personalidad Neymar sí lo va a dar, pero en un equilibrio, no sé, quizás el año que viene ficha por un equipo europeo o, bueno, vuelve a Brasil, por ejemplo, y tal. Y, bueno, por supuesto que sí. Al final, las selecciones son torneos cortos, que si tienes una plantilla, más que no tienes por qué llevar a los mejores de cada posición. Lo hemos visto, bueno, me voy a Sí, meter sí. en un berenjena, pero bueno, lo hemos visto con España, que quizás no llevaba a los mejores de cada posición, pero ha hecho su equipo, su bloque, y si Neymar encaja ahí, pues perfecto. Pero a día de hoy, yo, por ejemplo, con ese rol que yo le daría, para mí no sería para ir a la convocatoria. Pero vamos, lo van a llevar seguro. En cuanto esté 100%. recuperado, lo van a llevar seguro. Y además es que creo que es el jugador que potencialmente tiene más capacidad de liderar un equipo, ¿no? Sí, Más sí. allá de que luego, pues esa inestabilidad a nivel físico, esos rollos extradeportivos que siempre le acompañan, que tampoco son muy ajenos a lo que ha sido Brasil tradicionalmente, incluso con el Sí. perfil de Ronaldinho, de Ronaldo, Rivaldo, etcétera, ¿no? Pero la sensación es esa, ¿no? Que Brasil debe despertar sobre todo en ese nivel de creatividad que creo que últimamente no tiene y que le está costando mucho, ¿no? Y te quiero despedir. Antes de despedirte, quiero preguntarte por un perfil que es precisamente el de Endrick, ¿no? Hemos hablado de Igor Jesús, que es un jugador que está despuntando y del que hablaremos precisamente en un vídeo posterior en el que vamos a hablar de esa final de la Libertadores, pero perfil interesante, perfil que ha surgido, perfil que ha desplazado un poquito a Endrick. Claro, Igor Jesús es un jugador de 23 años, Endrick es un futbolista de 18. ¿Qué sensaciones tienes con lo que está pasando con Endrick? ¿Crees que le está afectando mucho el tema Real Madrid, el tema continuidad? ¿O es que piensas que Dorival ha visto algo que nosotros no hemos visto? Porque ya ha tenido estos problemas Endrick en el pasado, precisamente con Abel Ferreira en Palmeiras, ¿no? Que tuvo un periodo como de inestabilidad, de no confiar tanto en él, de desconectar un poquito, incluso a nivel físico se llegó a decir, ¿no?, que estaba perdiendo un poquito el nivel o la forma. ¿Cómo lo ves tú desde Brasil, ¿no?, con esa perspectiva brasileña? Bueno, yo creo que al final Hendrik, igual que pasaba en Palmeiras, bueno, para mí Abel Ferreira fue muy criticado con cómo gestionó todo lo de Hendrik, incluso cambiándolo de posición en muchos partidos y tal. Yo para mí lo veía chapó porque un chaval en formación lo estaba Completamente de acuerdo. completando mucho más en diversas facetas. Para mí lo gestionó bien, aunque ya te digo, fue muy criticado. Y ahora lo que está ocurriendo, pues que creo que es víctima de la vorágine del fútbol, de que lo de mañana no va a servir lo que ha pasado hoy. Entonces, el Madrid ahora no está en una buena racha, que una buena racha son 2 partidos. Es cierto que 2 partidos, sobre todo el clásico, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo. Pero si el Madrid hubiese ganado el clásico, hubiese ganado ahora al Milán, lleva una buena racha, Endrick hubiese seguido ciertos minutos, poco a poco, porque no podemos olvidar que tiene 18 años y que acaba de llegar a Europa. Correcto. Metería quizás más goles porque tendría mayor oportunidad, más confianza, tanto individual como colectivamente el equipo. Y quizás Hendrik sería, pues, competiría con Lamine Yamal para el próximo Balón de Oro dentro de 3 años. Entonces, creo que lo que pase hoy, ya te comento, a lo mejor dentro de un mes se está hablando de manera distinta. En condiciones normales, yo creo que Hendrik vaya a la selección brasileña.
es que ha destapado muchísimos registros, ha cubierto muchísimos registros, hitos de goleadores en la base, muy precoz en muchas facetas. Y bueno, quizás, bueno, pues si no le va bien en este periodo y Madrid lo considera, quizás una cesión a un equipo de un menor nivel. Pero creo que sobre todo es víctima de la vorágine del fútbol, de lo que nos lleva, de que todo es inmediato. ¿Le ves a corto plazo ser el 9 titular de la selección o no? A corto plazo va a depender de cómo le vaya al Real Madrid, básicamente, pero creo que al Mundial sí, yo creo que en el Mundial va a ser el titular. Es jugármela mucho, pero creo que sí, que va a ser el titular. Aquí te vamos a perdonar si es jugártela mucho, pero al final no termina siéndolo, porque realmente jugadores con esta proyección y sobre todo con lo que viene demostrando Endrick en todo este tiempo, más allá de estos últimos meses quizá con el Real Madrid, yo diría no tanto últimos meses como últimas semanas, estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Que nos olvidamos, ¿no? de la función y del rol que han tenido jugadores en algunos momentos. Y estoy muy de acuerdo contigo en que Abel Ferreira lo gestionó muy bien. Quizá en el Real Madrid no tienen la oportunidad de gestionarlo de esta manera porque Endrick no era un jugador tan capital como lo era en Palmeiras en algunos momentos de la temporada. La sensación es que tiempo, paciencia y sobre todo seguir mirando fútbol brasileño para entender lo que van a ser las convocatorias en el futuro, y por eso tenemos tanta suerte, porque tenemos a Juanma Maldonado que nos explica perfectamente las cosas sobre el fútbol brasileño, que nos encanta mirarlo, que nos encanta disfrutarlo y que también lo haremos con la selección, por supuesto que sí. Muchas gracias, Juanma, por tu sabiduría, por tu mirada y por querer pasarte por el canal. Muchas gracias a ti, por supuesto. Pues espero que os haya gustado esta charlita con Juanma. Por supuesto, os invito a seguirle, a suscribiros a todo lo que hace, porque realmente Fútbol y Progreso es una referencia absoluta en el fútbol brasileño aquí en español. Y por supuesto, ¿no? En Twitter, en Instagram, seguidle en todos los sitios. Os dejo los links en la descripción y por supuesto también os animo a suscribiros al canal. Es completamente gratis. Ya sabéis que estamos actualizando contenidos con todo lo que tiene que ver con el fútbol internacional. Y dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué os parece Brasil, qué creéis que falta, a quién os gustaría ver en la convocatoria. Dejádmelo todo en comentarios y por supuesto, dadle like al vídeo porque de esa manera llegamos a muchas más personas en este canal maravilloso y humilde en el que intentamos hablar a mi manera de fútbol internacional. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado.